Vamos a hacer este vestidito en un momento. Mirad, vamos a coger un trocito de tela y vamos a marcar nuestro patrón. No hace falta que lo abráis, yo lo he abierto para que sepamos dónde va la espalda. Lo vamos a marcar con márgenes de costura en esta posición. No sé si podré enviaros el patrón completo, pero si no fuese posible por la medida del folio, os mandaría la mitad, os pasaría la mitad y vosotros solo tendréis que marcar una parte y después marcar la siguiente. Bueno, pues una vez que tenemos ya marcado nuestro patrón, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger un trocito de tela, más o menos de la medida, como de 1 centímetro más o menos del ancho de los costados, no completo. Mira, yo he cogido, ¿veis? Más o menos así, como 1 centímetro, centímetro y medio a cada lado. Y de esta forma vamos a poner derecho con derecho y vamos a coser, vamos a pasar una costura por el centro, que ya os digo, da igual si lo hacemos con el folio abierto, con el patrón abierto, o si vosotros marcáis la mitad, lo hacéis mitad y mitad. Voy a marcar aquí el centro y ahora vamos a ir a la máquina de coser y vamos a pasar justo por aquí, como a medio centímetro de la marca que acabamos de hacer. Subiremos, haremos todo el escote y bajaremos al lado también como a medio centímetro más o menos, cogiendo el margen de costura y las dos telas. Esto para la parte del cuerpecillo. Y para la faldita yo he cortado este trozo. Después probablemente sea un poco largo, pero voy a ver si al final os doy la medida que dejé, porque no sé muy bien cómo la voy a hacer. Quiero que se vea el bordado inglés del pololo y por eso voy un poco jugando con la medida. Entonces en esta parte lo único que voy a hacer va a ser coger aquí una costura justo al centro y después voy a pasarle la bastilla. Una vez que tenga hecho este paso de aquí, haré un doblez y otro doblez y pasaré un pespunte, y en la parte de aquí arriba, por la parte del derecho, voy a entrar con un frunce, un hilo doble, y voy a hacer un pespunte de medio lado y otro pespunte de otro medio lado, y voy a dejar un nudo a cada lado para cuando tire y haga el rizo de esta faldita que me quede la misma medida en los dos sitios, la misma cantidad de tela. Bien, pues con todo esto voy a adelantar y enseguida vuelvo con vosotras. Estará hecho en un momento. Bueno, pues ya tengo la falda preparada para coserla al cuerpo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo he cortado 2 trocitos de goma de 7 centímetros para colocárselo a las mangas, y ya que estaba en la máquina de coser, lo que le he hecho ha sido el dobladillo a las manguitas, la parte de dentro, doblez y doblez, y hago la bastilla. Ahora, como no se va a ver muy bien, os digo que voy a cortar por la mitad y voy a recortar todo el escote, y que en la zona redondita le voy a dar piquetes. Los cuadritos de Vichy son muy bonitos, pero a la hora de hacer tutoriales se complica porque no se ve muy bien la imagen. Ahora vamos a darle la vuelta y a ponerlo del derecho. Sacamos bien las esquinas. Y ya tendremos la parte del cuello perfectamente rematada. ¿Veis? Y nos queda de esta forma, que queda súper bonita. ¿Veis? Así. Entonces ahora el siguiente paso es poner la parte de delante con la parte de atrás. Vamos a hacer coincidir las marcas y vamos a pasar un pespunte por las mangas y el costado. Da igual porque no lo vais a ver. Mirad, desde aquí, desde la manguita, vamos a subir por donde tenemos marcado nuestro patrón, por aquí, y bajaremos por la zona de costado. Coseremos desde el margen de costura, subiremos y haremos una manga, y haremos igual aquí. Como nos tapa la parte que le hemos puesto del delantero y de la espalda, buscamos la zona y dibujamos la parte que nos falta.
así. Yo voy a coser la manga y el costado, manga y costado, y enseguida vuelvo con vosotras y terminamos este vestidito. También antes de hacer esta unión voy a cogerme las gomitas y se las voy a poner desde 1 centímetro más o menos de donde está la marca de la manguita. Daré un retroceso con la máquina, tiraré de la goma y llegaré hasta el siguiente punto, y así nos va a quedar rizada esta parte de la manga. Voy a poner estas 2 gomitas y vuelvo. También os comento medirlo bien antes de cortar. Mirad, si esta manguita tiene una medida de 14, la gomita la podéis poner justo a la mitad. Mirad, ¿veis? Os da justo. Después, cuando se pliega, se hace. Si por lo que sea vuestro patrón o vuestra muñeca ha tenido que ser un poquito más grande, medid 7 centímetros o los centímetros, perdonad, medís la parte de la manga y la hacéis la mitad en la goma, y así os sale cuadrado. Mirad, yo os voy a dar un truqui para que os salgan siempre perfectas las medidas de las gomas y del tejido, a no ser que sea una medida de una muñeca muy pequeña o una persona que sea más gordita, más delgada, más grande o más chiquitita. Yo lo que siempre hago es medir la parte, en este caso, de donde voy a colocar la goma, que es la manguita, que me mide 14 centímetros, y corto justo la mitad. Siempre lo hago así y siempre me va bien. De esta forma cuadro las medidas. Es un truque que quería compartir también hoy con vosotras. Voy a coser todo esto. Pues ya tenemos cosido el vestido. Vamos a cortarlo con una tijera zigzag, y si no tenéis, pues con tijera normal. Vamos a recortar todo este margen de costura y vamos a darle un piquetillo en la zona de la sisa. Justo aquí, ¿veis? Ahí le damos varios piquetes. Como tiene una forma muy de pico, así vamos a conseguir que le siente mejor. ¿Veis? Así lo abrimos. Voy a quitar todos estos hilillos y voy también a quitar todo el margen de costura, y presento ya la costura limpia porque así me da mucha rabia. Bueno, ahora sí, es que de verdad me da muchísima rabia tener que trabajar con hilos y con cosillas por en medio. Bueno, pues le vamos a dar la vuelta y le vamos a poner del derecho. ¿Veis? Las manguitas así quedan muy monas, quedan con un rizo muy chulo, y la verdad es que le quedan muy bien a las muñequitas. Bueno, pues ahora solamente nos queda coger la marca que tenemos hecha de la cinturilla y vamos a meter hacia adentro, porque lo vamos a coser en pestaña. Ya sabéis que a mí me gusta mucho coserlo de esa forma, porque sienta muy bien la costura y nos evita tener que coser la cinturilla o el cuerpo a la falda y después tener que doblarla y dar otro pespunte. De esta forma lo hacemos todo en uno. Doblamos la parte de aquí, y también se me olvidó comentaros que en la faldita había que dejarle unos 3 dedos más o menos abierto en la zona de la costura, porque si no, no podemos hacer el vestidito de quita y pon. Voy a buscar aquí mi marca. Después toda esta costura se la quitaré cuando termine, porque se deshilacha muchísimo, y voy a doblar de esta forma. Miramos que nos queden a la misma medida. ¿Veis? Quedan perfectos. Y ahora vamos a cogernos la mitad del delantero, ponemos una costura con otra y buscamos el centro. Aquí vamos a hacerle una marca. Esta será nuestra mitad del cuerpo. Buscamos la mitad de la faldita, que era donde hicimos la unión de los 2 nudos del hilo que habíamos puesto para rizar. Yo voy a tirar de este
Y ahora aquí en el centro voy a colocar el centro del vestido. Mirad, así se hace súper fácil. Lo voy a colocar aquí. Voy a venir hasta el final y me voy a coger. ¿Veis lo que os decía? Teníamos que dejar un poquito abierta la costura, y también le he dado aquí un pequeño doblez. Este doblez lo voy a traer con este doblez de aquí. Lo voy a hacer coincidir. Y ahora, cuando lo tenga estas dos partes ya cogidas, tiro de este hilo y solo me va a dar la medida de la parte de arriba, que es la que no estira, la que tenemos que hacer, ¿vale? Entonces lo sujeto así. Voy a poner este derecho. Enrollo aquí el hilo para que no se me escape, y ahora solamente voy a tensar y a repartir este vuelo, y así me queda por todos los sitios iguales. Pongo encima el trocito de la falda y ya puedo ir a la máquina de coser y pasar un pespunte por este borde, ¿veis? Y así me queda el vestidillo. Haré igual en este otro lado. Tiro de mi hilo y pongo la mitad o el final aquí en el final, y ahora simplemente estiro de la tela, ¿veis? Y me da la medida. Sujeto el hilo y solo me queda repartir el vuelo. Sujeto en la parte del cuerpo con la parte de la faldita y ya lo tengo preparado para coser. Mirad de qué forma más fácil se une un cuerpo a una falda, ¿veis? Ahora voy a pasar un pespunte por aquí por el borde y prácticamente terminado. Le pondré unos velcros de los que me gustan mucho, de los adhesivos, y tendremos el vestidito terminado. Voy a terminar esto. Bueno, pues mirad, ya le he puesto los velcros que tanto me gustan, los velcros adhesivos, y así nos queda. Mirad qué cosa más mona, de verdad que parece de juguetito, es una preciosidad. Vamos a probársela a nuestra pequeña a ver cómo le queda. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida, y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más. Pues mirad, no puede estar más guapa, al menos a mí me lo parece. Voy a ponerle la manguita más alta para que le quede con un poquito más de vuelo. Así. ¿Veis? Y esta es la forma que enseña los pololillos, que era lo que yo quería. No tanto el pololo, sino el bordado inglés, que es una preciosidad. Yo creo que así está súper guapa, pero vamos a hacerle un último detalle, porque yo creo que ella se lo merece. Espero que os guste este vestidito, dejadme en comentarios qué os parece y sobre todo si os ha resultado fácil y sencillo el tutorial de hoy. Vamos a ver el último detalle.